es las enfermedades de huesos, ¿no? Yo quiero saber hoy, en particular, el tema de lo que es osteoporosis. Vamos a ver todas estas enfermedades que son tan recurrentes, la verdad, en las personas en general. Y como tú dices muy bien, vamos a nombrar la osteoporosis. ¿Cuántos de ustedes, gente que está en las casas, ha escuchado esta palabra? Osteoporosis. Mucha gente seguramente, porque ataca a más de un 80% de la población mundial y generalmente está más, como lo decíamos anteriormente, más destinado a la gente más grande. Cuando nuestros huesos ya se están envejeciendo y ya están con mucha actividad, empieza lo que es este tema de la osteoporosis, al igual que las otras enfermedades. Vamos primero a ver qué es la enfermedad de la osteoporosis. La osteoporosis es el tipo más común de enfermedades de los huesos. Aparece cuando el cuerpo se descompone todo su tejido óseo. Hay que recordar que el hueso está compuesto la mayoría por un tejido. Ese tejido es el que se llama óseo, o sea, el tejido duro que tiene el hueso. Eso se va gastando con el tiempo y, y va obteniendo por resultado esta enfermedad de la osteoporosis. Los huesos se vuelven mucho más débiles, se vuelven también muy frágiles, y obviamente al volverse mucho más débiles y más frágiles, ¿qué pasa? Están mucho más propensos a las fracturas y a las quebraduras. Totalmente se empiezan a poner mucho más vulnerables. A veces hay gente en la casa, abuelitos que nos están escuchando por la 106.5, que nos dicen, ¿cómo duele la osteoporosis? ¿Cómo sé que es la osteoporosis la que me está afectando a mis huesos? La osteoporosis no produce síntomas, no duele ni causa ninguna alteración en sí misma. Sin embargo, al producirse gran fragilidad en los huesos, como decíamos anteriormente, aparecen con gran frecuencia fracturas óseas, las que van condicionando estos síntomas, que se va enfermando nuestros huesos. Los huesos, al igual que la musculatura, sufren daños continuamente a medida de que uno va viviendo, que uno tiene actividad, etcétera. Y a medida que pasa eso, se van volviendo más vulnerables, más débiles y más delicados, más delicados. Entonces, por eso es importante preocuparse a una edad temprana. Lo que siempre digo, toda enfermedad, si la descubrimos en una edad temprana, es totalmente remediable. Eso es muy importante saberlo. ¿Cuáles son los tres tipos de osteoporosis? Porque tenemos tres tipos. Los tres tipos. La osteoporosis primaria. La osteoporosis primaria es el tipo más común de osteoporosis. Si usted está sufriendo una osteoporosis, seguramente va a ser la que le estoy contando. Después tenemos la secundaria, la imperfecta y la juvenil. Esta ataca en una edad más prematura. Generalmente es basado en una mala alimentación, una mala nutrición, entonces los huesos van sufriendo alteraciones que van provocando que a una edad temprana, una edad de juventud, vayamos teniendo este problema que nos trae dolor y que nos trae debilidad, como lo decíamos anteriormente. ¿Qué alimentos no se debe consumir, Jessica? No se debe consumir estos medicamentos. La leche, por ejemplo. No debe consumir una persona con osteoporosis leches y lácteos. Mire, ojo, a veces uno Piensa que es todo lo contrario. claro, por el Pero calcio y todo, ¿viste? Es interesante esto. Leche y lácteo, leche condensada y otros productos derivados lácteos más calóricos, como por ejemplo flanes, natillas, arroz con leche, cereales y derivados. Ojo con eso. Esos son productos que uno no debería consumir. Eh, los carnes y los derivados también. Por ejemplo, las salchichas, por ejemplo, las hamburguesas, que son tan recurrentes. los fiambres. Los fiambres, justamente, los fiambres también. A los que somos amigos del salame, del salamín, del queso, del jamón, las personas con osteoporosis deberían tratar de suplementarlo de la alimentación. ¿Y cómo aliviar el dolor de la osteoporosis?
por ejemplo, lo que es importante siempre en estos problemas que son óseos, el ejercicio. El ejercicio, la actividad física, con peso, le damos más fuerza a la musculatura, al agarrar más fuerza a la musculatura, fortalecemos también los huesos, mejora notablemente el equilibrio. El equilibrio se mejora notablemente con los ejercicios. Y las posturas pueden producir fortaleza, fortalecen mucho los huesos también. Un nivel postural es bastante importante también y reduce el nivel de fractura en los huesos. Si tenemos un buen equilibrio, reducimos todo lo que son estas, que cuando estamos más propensos a caernos o a caer en este problema. Una buena nutrición, siempre la alimentación va a ser importante, por eso hablábamos de qué alimentos no se debe consumir. Dejar de fumar, sabemos que el cigarro nunca es bueno y en este tema en puntual también es nefasto. Así que los que están fumando y tienen osteoporosis, tratar de ir dejándolo de a poco, pero ir dejándolo. Y limitar el consumo de alcohol, Jessy. No sé si tú has tenido, Jessy, gente con este problema o has sabido, porque viste que a veces tenemos gente que sufre estos males y se los diagnostican. ¿Cómo se diagnostican? Con una densiometría, que es el estudio de la densidad ósea. Ahí vemos totalmente qué problema es y si es una osteoporosis, si es una artrosis. Ahí ese estudio generalmente, Jessica, ve todo lo que es el filamento del hueso, entonces ve en profundidad y es muy completo, más que una radiografía o una placa. Y lo hemos visto más que nada, personalmente yo lo he visto en los abuelos más que nada. Te hago una pregunta, Claudio. ¿A qué edad aparece esta enfermedad? Porque generalmente, como te acabo de decir, he visto abuelos así en ese estado con problemas de este tipo, pero no sé si quizás a lo mejor también puede aparecer a una edad temprana. Muy buena pregunta, Jessica. Claro, la osteoporosis generalmente, como lo decíamos, viene asociado a una edad de adultez, digamos, o sea, después de los 60 años. 60 años. Y generalmente, ojo, esto es importante, las mujeres se ven más propensas a este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Por su sistema hormonal. Al tener hijos también se van descalcificando muchas veces, entonces eso va generando que las mujeres tengan más riesgo de todas estas enfermedades que vamos a nombrar y que estamos nombrando ahora. Así que eso es importante, sobre todo las mujeres que nos están escuchando en casa, a cuidarse más porque ustedes son más propensas y como te decía, la edad generalmente 60-65 años, nuestros huesos se vuelven mucho más vulnerables, mucho más frágiles y delicados y empieza a incrementar este problema de la osteoporosis. O sea que en una mujer a partir de los 40 años en adelante es importante que se haga un chequeo. Así es. Para poder ver cómo está a nivel... Así es, si bien la osteoporosis, como decíamos, hay 4 diferentes tipos de osteoporosis y también vimos que hay una que también tiene que ver con el tema juvenil, pero es una en concreto. Pero si tú me dices cuál es el mayor porcentaje de la gente grande, y claro, después de los 40 años, cuando ya la mujer empieza a tener la menopausia, es muy recomendable que empiece con estos exámenes, que empiece a fortalecer su hueso. Hay muchas cosas que nos ayudan a fortalecer. Por ahí a veces hay doctores que recomiendan el calcio y todo, pero el calcio cuando uno ya es grande, ya no, la verdad es que no actúa de una forma tan buena, tan contundente y tan que sirva tanto. Pero hay otros productos como el colágeno, por ejemplo, el colágeno hidrolizado. El colágeno es muy bueno porque los filamentos del hueso están compuestos, la mayoría en un 60% de colágeno. Ese colágeno, a medida de la fractura, a medida de la actividad y de la vida misma, se va perdiendo. Entonces, al irse perdiendo, uno lo va recuperando con estos productos que son bastante buenos y que son bastante útiles. Es importante, ojo, querida gente que nos está escuchando, y que se fijen en el etiquetado. Siempre hay que fijarse en el etiquetado cuánto porcentaje de colágeno tiene. ¿Por qué? Porque hay muchos productos que les ponen aditivos como saborizantes, como proteínas y un montón de cosas, pero en este caso nos tenemos que fijar que cumpla los estándares requeridos en el tema del colágeno. Mínimo un 20% sería lo indicado. A veces por ahí no sale en el etiquetado y yo no confío mucho en esos productos. También me han dicho que es mejor en polvo o en cápsula. Es mucho mejor en polvo.
En polvo generalmente hay algunos colágenos que traen sobrecitos. Entonces trae 30 sobrecitos, uno al día, digamos, y ayuda mucho, 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 y adquiere mejor la propiedad el polvo que la cápsula. Y también hay que recordar que esto hay que tomarlo mejor en la noche. Mejor en la noche que en el día. ¿Por qué? Porque en la noche estamos en reposo y todos los nutrientes que nosotros tomamos los adquiere de mejor calidad y mejor condición el cuerpo. Entonces eso es importante, que en la noche nos tomemos este colágeno, digamos, que cumpla este porcentaje y que sea uno diario, y obviamente hay que ser constante. No hay que tomarlo, no sé, una vez o dos veces. Hay que tomarlo mínimo 6 meses para que el cuerpo es como una máquina, pueda adquirir todo esas propiedades que tiene. Y ojalá de una edad temprana, lo que decías tú, ojalá de los 40 o si se puede antes, una vida saludable para no llegar con una calidad muy deteriorada de los huesos cuando ya somos más grandes. Sería bueno prevenir eso, lo que decía. Hay que tener un control médico también. Es muy importante porque se necesita, digamos que para medicarse siempre es bueno ir al médico para saber qué tipo de producto, qué tipo de medicamento podemos consumir y qué es bueno para nuestro cuerpo. En una mujer después de los 40 no únicamente tiene que hacerse controles ginecológicos, de mamas, sino que este estudio, este tratamiento, este control es tan importante como todos los que acabo de mencionar. Y sí, es muy cierto eso. Hay que tratar de siempre evitar las cosas antes que tengamos los problemas. Y ahora, Jessy, te traigo un pariente de la osteoporosis, la artrosis. Artrosis. Que a veces se suele confundir y está bueno saber diferenciar cuál es una y cuál es otra. ¿Y cuál sería una y cuál sería otra? En este caso, ¿qué es la artrosis? La artrosis se produce cuando el cartílago que amortigua los extremos de los huesos de las articulaciones se deteriora gradualmente. El cartílago es un tejido firme, porque el cartílago tiene que ser resistente, y resbaladizo que permite un movimiento articular prácticamente sin fricción. Generalmente, amigos que nos están escuchando, esto es interesante, porque la artrosis es mucho más común que la osteoporosis. Es el paso previo a tener la osteoporosis. Primero viene la artrosis, después la osteoporosis. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un cartílago en la rodilla que es como el amortiguador de nuestros huesos. Ese cartílago se va deteriorando a tal punto, digamos, que empieza a consumirse en su totalidad. Entonces el hueso hace una fricción con el hueso, o sea, algo totalmente anormal, porque por algo tenemos ese cartílago. ¿Y qué nos produce eso? Un dolor tremendo, un dolor que es agudo y un dolor que es sostenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque el cartílago lo vamos perdiendo. ¿Cómo se pierde el cartílago? Por los movimientos, por la actividad, por el uso, por los golpes, por la fractura. Generalmente por golpes. Por golpes se ocurre mucho eso y vamos perdiendo esa capacidad. Entonces no tenemos como ese amortiguador, ese como acolchado que nos ayuda al movimiento. Entonces, ¿qué hace? Que el movimiento, que la flexibilidad duela mucho y pierda mucha movilidad. Se vuelven los huesos mucho más rígidos y sin movilidad. Entonces, ¿qué nos produce eso? Un dolor terrible, un dolor que es muy, muy, muy fuerte, digamos. Muy intenso. Yo lo he tenido con pacientes y la verdad es que me han comentado eso, y bueno, generalmente hago el tema de los masajes, el tema de la rehabilitación, porque los dolores son muy, muy fuertes. Y ocurren también en una edad avanzada, una edad preavanzada de la osteoporosis, pero también en una edad de gente grande. Entonces, es muy importante que tratemos de poder recuperar eso. ¿Cómo se puede recuperar? Hay bastantes remedios que hay bastantes tratamientos que se van ayudando con el tema de la rehabilitación. Son complementarios, digamos. Por ejemplo, introducir las manos en una cubeta con agua caliente. El agua caliente siempre va a ser bueno. Es bastante bueno esto porque nos ayuda a mitigar un poco el dolor y la rigidez, porque hay que recordar que el hueso se pone muy rígido. Entonces es importante eso, el calor en esas zonas, para poder empezar a ponerlo mucho más flexible y con más movilidad. ¿Dónde se produce la artrosis? Por ahí dice, ¿dónde se producirá?
generalmente se produce en todas partes donde hay cartílago, o sea, donde hay articulación, donde la articulación es lo que nos da el movimiento y la flexibilidad, entonces ahí se produce. O sea que no es únicamente en las rodillas como piensa la mayoría. No, claro, sí. Claro, no solamente en la rodilla. Es cuando este cartílago articular, como decíamos, se lesiona, se produce dolor, rigidez, incapacidad funcional. Normalmente la artrosis se localiza en la columna cervical. En las cervicales muchas veces, en las C que le llaman, que son las de arriba, a veces hay dolores tremendos y muchas veces, aparte de ser muscular, es que el hueso está provocando ese dolor porque se está perdiendo ese cartílago. El cuello es una articulación, por ende también tiene todo este tema del cartílago, entonces lo movemos, hacemos flexibilidad, entonces también ocurre mucho ahí. Se localiza ahí, también puede ser en el hombro también ocurre bastante, en las manos, las caderas es muy común en las caderas, sobre todo en la gente de edad, en las rodillas, y mira, algo bastante inusual, en el dedo gordo del pie también puede ocurrir, en el dedo gordo, sí, porque tenemos mucha movilidad ahí y también puede ocurrir, es menos recurrente, pero sí también puede ocurrir. El que más ocurre, como les decíamos, es la cadera. En la cadera, por eso generalmente las operaciones más comunes que hay son en la cadera, sobre todo en la gente grande. La cadera es la que nos da la funcionabilidad del tronco. Entonces, al tener este problema, esta rigidez, empezamos con problemas y ¿qué nos trae? No poder ejecutar bien nuestros movimientos, y son dolores que son bastante dolorosos, y en la columna también. Y molestos, sí. No se puede hacer nada prácticamente. Bueno, mira, te voy a interrumpir un poco para saludar a Rubén de La Punta, y te hace una pregunta, Claudio. Él pregunta qué deporte es mejor para la osteoporosis. O sea, ¿qué deporte sería bueno para...? Un deporte que es fantástico es la natación. La natación. La natación es un deporte muy, muy completo. Un deporte que ayuda mucho. Yo tengo pacientes que son bastante grandes, digamos, y hacen aquagym. Y les trae, pero unos beneficios increíbles. Les produce más funcionabilidad, más movilidad, más flexibilidad y también disminución del dolor. La natación en general es algo bastante bueno, digamos. Y por lógica, un buen estado de ánimo. Claro. Ganas de hacer de todo. Es que al tener más actividad física y más dinámica es una cadena. Tú te vas sintiendo mejor y te va haciendo más ganas de hacer más cosas y poder sentirte de una manera más plena, más digamos. Activo también, sí. Ahora te traigo otro tema, Jessy, la artritis. Sí. Bien. ¿Te suena la artritis? Sí, me suena la artritis. artritis. ¿A qué te suena la artritis? A ver, digamos. ¿A qué lo relaciona? A mi abuelo. ¿Tu abuelo? A mi abuelo lo relaciono. Bueno, la palabra artritis ya de por sí te está diciendo que ya significa inflamación en la articulación. Eso significa la palabra artritis. Y en este mismo, digamos, en el tema de la artritis existen diferentes tipos de artritis. Porque uno dice la artritis y piensa que es un solo dolor, una está basado en algo nomás. Exactamente. Sí. No, tiene varias ramas la artritis. Y la artritis viene muy de la mano del reuma, porque la artritis reumatoide viene muy emparejado al reumatismo, que se le llama. Es una de ellas. Después tenés la artritis infecciosa, la mixta y la traumática. Así es. Y, por ejemplo, ¿qué podemos decir de la artritis en resumen? La artritis reumatoide se produce cuando el sistema inmunitorio atapa el sinovial. ¿Qué es el sinovial? Es el líquido. El líquido que rodea toda la articulación se llama líquido sinovial. Ese líquido también con el tiempo, también al igual que el cartílago, también se va consumiendo y también va produciendo que la rodilla y la articulación no tenga una flexibilidad y un movimiento normal, que no tenga esa lubricación que necesita. O sea que me estás diciendo que en la rodilla está el cartílago,
Y aparte de eso hay lo rodea el líquido. el líquido. Eso, justamente. Que Entre ayuda. muchas otras cosas más, entre menisco y un montón de cosas que tenemos eso también, que es el tema del, claro, del cartílago y del líquido sinovial que rodea toda esa zona. A medida que vamos envejeciendo, queridos amigos, también vamos perdiendo ese líquido. Se va perdiendo totalmente y nos va trayendo dolor y nos va trayendo una inmovilidad que es bastante complicada. Entonces el líquido sinovial es el revestimiento de las membranas que nombrábamos que rodea la articulación, como yo les decía. La inflamación resultante engrosa el sinovial, que finalmente puede destruir el cartílago y el hueso dentro de la articulación. O sea, si nos ponemos a pensar, está todo en conjunto, todo es una cadena. Nos falta líquido, ese líquido se empieza a inflamar, el poco líquido que nos queda va a empezar a destruir ese cartílago a raíz de que nos falta esto, y eso va a empezar a deteriorar todo el tema de la rodilla. Y por ende va a empezar a provocar este tema de la artritis, posteriormente la artrosis y la osteoporosis, que ya vendría siendo el momento cúlmine de todas estas enfermedades, que es ya cuando el hueso está totalmente disuelto y cualquier fractura, cualquier fisura, lo hace totalmente rompible. Totalmente un hueso muy, muy delicado. Y la artritis, ¿qué produce? Hinchazón en las articulaciones, un dolor, una rigidez también, y que suele empeorar con la edad, lo que decíamos. Los tipos más frecuentes, la artritis, la artrosis, como decíamos, y la artritis reumatoide, que es esta que viene, que le contábamos anteriormente, que viene muy pegado, digamos, a todo este tema del reumatismo. ¿Qué es bueno para la artritis? Yo te podría aconsejar, Jessy, para tu abuelo, para la gente que nos está escuchando en casa, que sienta este problema y este dolor, las almohadillas térmicas. Estas almohadillas son muy buenas. Las almohadillas térmicas, que uno las calienta en el microondas, en alguna parte, nos producen calor y alivian mucho el dolor y la inflamación, amigos. Eso es importante. El calor ayuda mucho a la inflamación y la rigidez. Eso siempre lo digo porque es así. Y después de hacer ejercicio nuevamente, es bastante bueno. Y los masajes también. Los masajes pueden mejorar el dolor y la rigidez. Por eso yo me aboco mucho a la gente mayor que me llama, porque el tema de los masajes ayuda a desatrofiar los músculos, ayuda también que empiece a estimular ese líquido que nos falta, el líquido sinovial, y nos ayuda también a mover y a tener una mayor circulación y una mayor flexibilidad de todo lo que es el tema de la rodilla muscular. Por eso la rehabilitación y la fisioterapia es muy bueno, sobre todo la gente grande. Por suerte tengo bastante gente grande y gracias a la sesión y a los cuidados que ellos llevan una vida mucho mejor y mucho más plena. Tenemos también, la artritis infecciosa es la que está causada por un virus o una bacteria. Eso ya es, la misma palabra te lo está diciendo. Pero también tenemos la artritis traumática, que es, por ejemplo, cuando me tuerzo la rodilla y me hago un esguince o no, y la articulación se inflama, sufre una distorsión y todas sus estructuras, lo que es cápsula, ligamentos, meniscos, pueden haber sufrido o no una inflamación, ¿sí? Justamente, eso es bastante cierto lo que dices, porque ocurre muy a menudo y en mucho tipo de gente. Esta es la artritis generalmente, si bien asociada a la gente grande, pero también es más propensa que la otra enfermedad en gente joven. Así que ojo, en temas de a veces los deportistas, a veces la gente que hace mucho deporte, generalmente, aunque no sean de alto rendimiento, digamos, sufre bastante estas consecuencias a una edad temprana. Y ahora, Jessy, mira, fíjate que te traigo el último de los 4 temas, que es el tema del reuma. Bien. ¿Qué te indica este tema a ti? ¿Qué puedes decir del reuma? Dolores de hueso, ¿o me estoy equivocando? Sí, y generalmente en una edad avanzada. Sí, en una edad avanzada. Muchas veces son muy pocos los casos en donde aparece antes, pero eso ya tiene que ver con otro tipo de enfermedad. Sí. Tú decías lo de tu abuelo, y fíjate que ahora me acordaba que mi abuelo también me decía, tengo reumatismo. Es muy común en la gente grande, ¿viste? Y no solamente en esta etapa, sino que
antiguamente también. Es una enfermedad que no es nueva, es una enfermedad que ya lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que cada vez hay más tecnología y más cosas que nos ayudan como a saber un poquito más de esta enfermedad. Si bien todavía falta mucho en este tema, mucho, pero nos ayuda mucho con esta tecnología y con las nuevas radiografías que nos hacen, las placas, los estudios, nos ayudan a saber más de este tema que lo que se sabía antes. Las causas del reuma generalmente no son muy conocidas como las anteriores, aunque existe conocimiento que en algunos casos se adquiere esta enfermedad por antecedentes genéticos. Y eso es muy importante porque es muy cierto. Otros también pueden ser factores ambientales, también como podría ser el frío, por ejemplo. Los cambios de temperatura generalmente no son muy buenos para todo lo que tiene que ver con el tema de los huesos. Los traumas emocionales, los accidentes y las infecciones también. Los traumas emocionales, tú a veces siempre me preguntas un poquito de eso, de lo que es el estrés y todo eso, cómo genera, y sí. Mira cómo tiene que ver. No sabía, mira vos. Bien. Y para el reuma, ¿qué partes del cuerpo pueden llegar a doler o duelen o afectan? Los síntomas más comunes, fíjate Jessica, en el reuma tienen en común la dificultad también del movimiento. Porque siempre el dolor va a ir asociado al movimiento, sí o sí. Cuando nos duele algo en particular, sobre todo el tema de la articulación, obviamente no nos podemos mover de una forma correcta porque el dolor nos hace que no nos permita una situación normal. Entonces puede ser recurrente también la rigidez, la inflamación, y lo importante es acudir al médico, porque el médico nos va a decir si es genético, si es por un factor ambiental o si es por un factor emocional. Eso es importante también. Una forma de evitar los dolores propios de esta enfermedad es mantener abrigadas las articulaciones afectadas. ¿Cómo quiere decir eso, queridos amigos en casa? Usar guantes, usar medias, usar sobre todo las articulaciones, los pies, las manos, las muñecas, generalmente mantenerlas abrigadas, sobre todo en situaciones de invierno, en situaciones que son complicadas. Medias bien largas que lleguen arriba de la rodilla incluso. Justamente, sí. Aunque queden feas, no importa, igual, a Sobre usarlas. todo, es que sobre todo en invierno, Jessica, el hueso en general sufre mucho con el frío, con la humedad y con los cambios de temperatura. Y acá hace mucho frío. Sí, acá la humedad es jodida. Para el reuma, entonces, un remedio casero para aliviar el dolor, nada. O sea, no hay bolsa de agua caliente, no hay nada de eso. Simplemente tenés que ir sí o sí al médico. Sí, porque al ser, nos podemos ayudar con el calor, como decíamos, con abrigarnos, con movimientos también que nos vayan generando temperaturas altas, digamos, pero al ser un factor genético, desgraciadamente, no es tan fácil tratarlo. Porque ya sabemos que las otras enfermedades que nombramos anteriormente vienen por algo, ya sea porque nuestros huesos están envejeciendo, porque no nos cuidamos de una manera como debió ser, por el alcohol, por el cigarrillo, por una vida sedentaria, por no haber tomado algunos suplementos que sí deberíamos haber tomado en una etapa de juventud, pero esto es genético, y en la genética desgraciadamente no nos escapamos. La genética va a estar siempre presente en casi todas las circunstancias de nuestra vida, sea en los huesos, sea en nuestras enfermedades que pudiéramos tener, etcétera, va a estar siempre presente. Es deporte, buena alimentación, sea ya genético o no. ¿Sí? Así es. Perfecto. Mira, Jessy, ¿tenemos mensajes que nos envía la gente? Sí, tenemos de Cata Totó, le gustó el tema. Después tenemos de María Victoria, un saludo a María Victoria, que ella nos acompaña desde un principio. Es nuestra fiel auditora. Saludos. Y saludos también a la Tuki. La Tuki también. Mira, Bien. Yo tengo acá un... Y para Rubén, que nuevamente, discúlpame Claudio, para Rubén que nuevamente nos vuelve a saludar, que le gusta el tema, dice que es un excelente programa. Y bueno, que había preguntado lo de la bolsa de agua caliente, incluso para la osteoporosis. Claro, justamente. Siempre el calor va a ser bueno en todas las enfermedades por la desinflamación, porque todas estas enfermedades, lo recurrente que es la inflamación.
Entonces el calor nos va a ayudar a eso, a desinflamar. Y es un desinflamatorio, el calor es natural, no tomar medicamentos ni saturar el hígado con tantas pastillas, etcétera. Así que eso es bueno. Tengo un mensaje de Chile, fíjate, mira, justo donde vengo yo, de Erika. Erika nos está escribiendo de la ciudad de Viña del Mar. Mira qué lindo el mar y todo. Saludos, Erika, un gusto. Están todos en cuarentena ya con este problema de la pandemia, pero ella nos está escuchando, así que un saludo a Erika. Dice, muy bueno el programa, muy interesante los temas que tratan. También tenemos un mensaje de Perú, de Royce, un amigo Roy, un saludo para toda la gente de Perú también, que también nos dice que muy bueno el programa y que sigamos con estos problemas de enfermedades que la verdad es que interesan a mucha gente y nos ayudan a saber un poquito más en general de todos los temas. No se olviden de mandar mensajes al WhatsApp al número 2664 74 84 54. Repito, chicos, 2664 74 84 54. También tenemos por Facebook para que nos sigan por Radio Onix, y si no, por la aplicación de Play Store, Radio Onix 106.5, o por la web www.radioonixlapunta.com. Tienen que participar, mandar mensajes, saludos. Eso te iba a decir, Jessy, perdona por interrumpirte. El próximo jueves tenemos sorteo porque... Exactamente, a eso quería llegar. Los cuartos, digamos, ¿cómo vendría siendo? El cuarto capítulo de cada emisión vamos a tener un sorteo, o sea, el cuarto capítulo, el octavo capítulo, el 12º capítulo y así. ¿Vendría a ser todos los fines de mes o principio de mes? Fines de mes. No, porque principio de mes. Quincena, perfecto. Claro, porque como no empezamos el mes corrido, entonces no da justo para fin de mes, pero sí en cada 4 capítulos vamos a tener un sorteo interesante que va a ser una sesión de masaje totalmente gratis para que prueben estos beneficios y lo que ayuda, y quizás se lo pueden, no sé, si se lo gana una persona, se lo puede donar a su abuela, a su abuelo, y poder compartir esto que los va a ayudar mucho. Qué lindo regalo. Entonces, ¿cómo va a ser el sistema? Vamos a hacer una consigna para que la gente también interactúe con nosotros, nos escriba, y vamos a poner un tema en particular. No sé, eso se nos va a ir ocurriendo durante la semana, pero lo vamos a tener en Facebook durante todos los días para que más gente pueda participar y pueda tener la posibilidad de ganar. Entonces, con esa consigna la van a responder y van a estar participando con sus últimos 3 números de DNI para identificarlo y todo. Entonces, el día que nos toque el programa, el jueves, vamos a hacer el sorteo vía Facebook, todo transparente como siempre es en Radio Onix, y vamos a hacer sacar el número de la persona ganadora y que va a ser el ganador, digamos, de la sesión de masaje. Así que los invitamos a todos a participar, a que se unen, que le pasen el dato a toda la gente que conozcan, para que seamos muchos más y puedan ver el programa y también participar de estos concursos. Bueno, Claudio. Bueno, sí. Yo participar no puedo, ¿no? Los conductores, los operadores y nada. Bueno. No vamos entonces. Pero sí, la gente en particular que a veces quiere probar las sesiones y todo, les va a interesar mucho este programa, y como te decía, los sorteos. ¿Cómo te has sentido, Jessy, en esta nueva experiencia para que le comentemos a nuestra gente? Porque nosotros somos gente de carne y hueso, entonces también sentimos y todo, y estamos pendientes de lo que ustedes nos quieran comunicar, informar, y también para mejorar. Siempre las críticas constructivas son buenas para poder hacer un mejor programa para todos ustedes. Pero por supuesto, Claudio, cada comentario, cada consejo va a ser muy bienvenido. Y bueno, yo estoy muy feliz de estar en el programa, contenta de haber empezado como tu compañera y estar acá acompañándolos, presentándoles los diferentes temas. Vamos a intentar vamos a tratar de hacer todo lo posible para conseguir notas con profesionales, que eso es lo que más me está interesando también. Claro, aunque no puedan venir a la radio por temas de tiempo, etcétera, vamos a conseguir algunas entrevistas preguntándole lo más interesante de cada profesional en su ámbito, para que nos pueda enriquecer el programa y nos pueda ayudar a saber
sacarnos dudas y preguntas, etcétera. Así que va a ser muy interesante. Y eso que tú tocaste es interesante, Jessy, porque también estaremos comunicando en la semana. Por eso es importante que tomen en cuenta y que se suscriban a la página, digamos, le den me gusta a la página de Radionic, porque ahí vamos a empezar a poner el tema del tema en particular, el tema semanal que vamos a tratar, así como el tema pasado tratamos el tema de todo lo que tiene que ver con el músculo, muscularmente, esta vez los huesos, toda la parte ósea, y la próxima semana vamos a publicar y se van a enterar qué tema en particular